con el último tramo de ejercicios de la clase de Pilates de hoy. Recordamos que estamos utilizando un pequeño espacio, una colchoneta o alfombra, y a mayores estamos utilizando una pelota, más o menos de este tamaño, que esté blandita, y si no tuviésemos, estamos utilizando una bolsa con un par de toallas, en este caso, por ejemplo, para que esté muy liito, pero también tenga un poco de compacto, ¿vale? Bien, vamos ahora a ir con el siguiente ejercicio de la clase. Para ello, vamos a colocarnos tumbados boca arriba en nuestra colchoneta y nos vamos a ir con el 100. Recordamos, antes de empezar, en el 100 el tema de la respiración, ¿vale? Yo en el 100 voy a hacer respiraciones entrecortadas, va a ser así, como vamos llenando, como si fuese un bombín, ¿vale? De estos de los balones, vamos llenando. Tomo 5 veces, suelto 5 veces. Entonces sería... ¿vale? Y todo esto va a ir acompañado del movimiento de nuestros brazos. Los brazos van a ir moviéndose así. Entonces yo cuando voy tomando aire voy... Y todo ello lo haremos tumbados boca arriba en nuestra colchoneta en la siguiente posición. Yo voy a estar con la pelota entre las rodillas. Voy a estar con la espalda, con la parte alta de la espalda elevada y con las rodillas elevadas. Desde aquí voy a ir aleteando. Y yo lo que voy a hacer es, para que no tengamos que estar contando, os voy a ir contando yo. Tomo, que es tomo aire, tomo 1, 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5. Cuando digáis el tomo, ya empezáis a tomar. Cuando digáis el suelto, ya empezáis a soltar, ¿vale? El tomo y el suelto va a ser ya la primera. ¿Estamos? Pues nos colocamos en posición. Apretamos bien zona abdominal, zona lumbar. Elevamos la parte alta de nuestra espalda, la cabeza con una manzana imaginaria entre el esternón y la barbilla, los ojos hacia las rodillas elevadas y desde aquí empezamos. Tomo 1, 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3. Suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5, tomo 2, 3, 4, 5, suelto 2, 3, 4, 5 y abajo. Tomamos aire, descansamos, soltamos un poquito a un lado y al otro. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener la pelota en los brazos, ¿vale? Vamos a irnos con un roll-up, vamos a subir y vamos a dejar la pelota en las piernas para que estas luego bajen. Tenemos dos opciones de hacerlo. Yo tengo la pelota en las manos, puedo tomar aire, dejo la pelota, tomo aire, me suelto y bajo, para luego tomar aire, soltar, cojo la pelota, tomo aire, suelto y bajo, o si alguno o alguna dice yo es que no me doy levantado, lo que podemos hacer es hacerlo un poquito adaptado, que sería, yo tomo aire, suelto, elevo brazos, elevo un poco piernas y coloco en las rodillas para soltar, bajar. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. ¿Vale? Podemos hacerlo de esas dos formas, dependiendo de si con el roll-up nos podemos levantar o no. Lo vamos a hacer solamente 10 veces, ¿vale? No va a ser mucho,
con tranquilidad y si alguno o alguna ve que no va a nuestro ritmo, no pasa absolutamente nada. Cada uno al ritmo al que tenga que ir. Vamos para allá. Empezamos tumbadas, colocamos la pelota o la bolsa en los brazos. Bien, desde aquí apretamos bien zona abdominal, zona lumbar, tomo aire, suelto, me elevo, dejo en las piernas, tomo aire, suelto, bajo, tomo aire, suelto, me elevo, tomo aire, suelto, bajo. Cuando bajemos, intentar ir vértebra a vértebra. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. 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 Vamos a hacerlo. Tomo aire, suelto. Tomo aire, suelto. Y aquí pararemos. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Para él ahora vamos a cambiar y vamos a estar tumbados boca abajo. Vamos a hacerlo de dos formas diferentes. En la primera vamos a tener la pelota en los brazos. Entonces yo, desde esta posición, tumbado boca abajo, tengo la pelota con los brazos extendidos. Tomo aire y suelto elevando brazos y piernas. Lo vamos a hacer 15 veces así. Luego colocaremos la pelota en las piernas y haremos lo mismo. Tomamos aire, soltamos elevando, pero teniendo en las piernas. Lo más importante es mantener esa tensión en la zona abdominal lumbar para proteger nuestra espalda. Pues empezamos. Nos colocamos tumbados boca abajo. La pelota en las manos. Aquí extendida. La mirada siempre al suelo. Cuando levantamos la espalda, por favor que no sea la cabeza la que tira de nosotros. La cabeza se queda con las orejas a la altura de los brazos, ¿vale? Pues vamos 15 veces en esta posición. Tomamos aire, soltamos, elevamos. Tomamos aire arriba, soltamos, bajamos. Tomamos, soltamos. 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 Vamos con las últimas 5. Tomamos, soltamos. Tomamos,
soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos, tomamos, soltamos. Vamos a soltar un poquito nuestra espalda antes de continuar. Para ello, desde aquí, de rodillas, manos en la cintura, espalda hacia atrás, tronco un poco a la derecha, a la izquierda. Perfecto. Vamos ahora con las que eran con la pelota en los pies. Colocamos la pelota o la bolsa de ropa en los pies, nos tumbamos, extendemos brazos y desde aquí otras 15 veces. Tomamos aire, soltamos, tomamos aire, soltamos. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. 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 Vamos con las últimas 5. Tomo aire, suelto, tomo aire, suelto. 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 Muy bien. Cogemos ahora la pelota y nos vamos a colocar de pie en nuestra colchoneta, en nuestra alfombra. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Intentando mantener nuestra espalda totalmente quieta, vamos a ir llevando nuestras manos desde aquí arriba. Tomáis aire, soltáis, tomáis aire, soltáis, ¿vale? Para ello solo se va a mover el cuerpo para ponerse sobre un pie o sobre el otro, pero lo que es la columna, el tronco, tiene que estar quieto totalmente, tiene que estar recto y no moverse de ahí nada, ¿vale? Pues entonces apretamos zona abdominal, zona lumbar, brazos al cielo, tomamos aire, soltamos, tocamos, tomamos aire, soltamos, tomamos aire, soltamos, tomamos, soltamos, vigilar bien vuestra espalda, tomamos aire, soltamos, está bien segmentado el movimiento y se mueven solo los hombros, los brazos y las piernas. Tomamos aire, soltamos, 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 tomamos aire. Muy bien, vamos a dejar ahora ya la pelota de lado
y nos vamos con los estiramientos. Para ello vamos a empezar adelantando el pie derecho, elevando la puntera y yendo con las dos manos a tocar la puntera. Intentamos mantener la rodilla extendida. Cambiamos, adelantamos pie izquierdo, elevamos la puntera y vamos con las dos manos a tocar la puntera. Perfecto, agarramos tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta. Cambiamos de pierna. Muy bien, abrimos las dos piernas, vamos con las manos lo más abajo que podamos, manteniendo las rodillas extendidas. Llevamos las manos más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. A la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces, muy buena clase la de hoy. Próximo día continuaremos utilizando también una pija, un palo de escoba durante la sesión. Espero que os gustase y continuamos el próximo día. Hasta luego.